Bueno, muy buenas a todas y a todos. Eh, cuando ustedes vean este vídeo, pues seguramente ya nos habremos hablado en esa sesión que teníamos pendiente, ¿no? De manera en vivo, ¿no? En directo. Entonces ya, pues ya me habrán contado un poquito sus cosas. Espero que todos estén bien y que todo esté funcionando de la mejor manera posible, pues en estos momentos, ¿no? Y entonces ya habremos decidido también cuáles son los criterios para la evaluación final. Bueno, para esta, digamos, última sesión de contenidos, pues la semana que viene, digamos que tendremos una sesión más de recopilación de todos los contenidos de la clase. Quería traerles o quería hablar sobre un par digamos, de una manera más práctica, ¿no? Y es un poco cómo, a partir de todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo y sobre lo que hemos ido reflexionando, desde todas esas reflexiones pensar, por un lado, cómo se miden actualmente y cómo se construyen, ¿no? las audiencias en Colombia, y en un segundo momento hacerles partícipes de un par de herramientas también para que ustedes pues conozcan eh, al menos o puedan manejarse digamos a la hora de desenvolver pues sus tareas, sus talleres, sus trabajos finales que hayamos podido convenir, ¿no? Entonces esa va a ser un poco digamos, el contenido de la sesión, de esta última sesión de contenidos, para pues la próxima semana ya encarar un poco esa recopilación final, ese resumen final de todo lo que ha sido esta asignatura pues tan convulsa, ¿no? En este momento tan especial, tan diferente que nos ha tocado por medio, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, lo que, como les decía, quería mostrarles más o menos donde ustedes pueden tener acceso a todas las diferentes mediciones más o menos serias pues que se van haciendo en Colombia. Hombre, hay muchas más, pero estas son como las principales, aquellas que los medios de comunicación en general y pues las grandes plataformas utilizan para gestionar y producir sus contenidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos como varios puntos. Tenemos estudios de medios que están más enfocados pues, a los sectores de prensa escrita o revistas, otros tipos de estudios más enfocados a la televisión, otros a la radio, otros al cine y otros a la medición en Internet. Obviamente cada uno de ellos pues tendrá una serie de características metodológicas que también hacen de ellos, digamos, una, eh, una herramienta específicamente diseñada para esa construcción, ¿no? De unas audiencias que, como hemos dicho, no son más que el objeto de construcción de un discurso específico, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada medio o cada sector construirá sus audiencias en la medida en que le interesa ver o medir cierto tipo de características de esa audiencia, ¿no? Eh, Hay un artículo interesante en la propia web de la Javeriana que ustedes están viendo acá, se llama en la revista Pesquisa, ¿no? El enigma de las audiencias de medios, que habla sobre un libro que sacaron unos compañeros a partir de una investigación eh, que se llama Contando Colombianos, ¿no? Un compañero de la Facultad de Comunicación, de profesores como Juan Carlos Valencia, Misla Diego, Carlos Barrineche, que hicieron un mapeo crítico sobre los diferentes estudios de medios y las diferentes mediciones y construcciones de las audiencias en Colombia entre el periodo comprendido entre 2013 y 2015, ¿no? Digamos que en este artículo les dan como las principales pistas y aquí creo que puede ser muy interesante para que ustedes también se familiaricen de cómo se construyen esas audiencias en Colombia, aunque sea de 2015, pues siguen siendo las mismas herramientas, alguna más añadida, ¿no? Bueno, tenemos en este caso como diferentes tipos de construcciones o diferentes estudios de audiencias que se construyen de una manera diferencial también, ¿no? Como decimos, pues tenemos por ejemplo el estudio general de medios que está más enfocado, bueno,
digamos que toca todos los sectores, aunque pues, es el principal a la hora de medir las audiencias, sobre todo en el sector de prensa escrita y revistas, ¿no? El EGM mide el hábito de consumo de quienes responden a una encuesta cara a cara por recordación de logos de las publicaciones y se centra sobre todo en las grandes ciudades del país, ¿no? Como pues bien ustedes podrán reflexionar y estas son una de las o será una de las preguntas del foro de esta semana. Esto tiene una serie de o busca, digamos, una serie de características en esa audiencia, pero genera también una serie de invisibilizaciones dentro de las audiencias en el país, ¿no? Entonces, tiene muchos inconvenientes a la hora de medir realmente eh, o de diferenciar entre lo que Napoli nos contaba, ¿no? De audiencia esperable, audiencia medible y audiencia real. Bueno, este estudio general de medios, como decimos, pues es más una encuesta que se hace precisamente por muestreo, a partir de un muestreo estadístico establecido solo en las grandes ciudades, precisamente orientado a conocer cuáles son las tendencias o la construcción de tendencias en audiencias en esas grandes ciudades. El estudio continuo de audiencias radiales o ECAR, por su parte, pues se hace a través de encuestas telefónicas, también basadas en la recordación y aplican a hogares también en las principales ciudades del país. Obviamente, por lo que su nombre indica, pues esta es una encuesta realizada especialmente para el sector de la radio, ¿no? Y de nuevo, pues ahí tenemos una serie de complicaciones y específicamente en un sector como el de la radio que tiene tanta potencia o están escuchado fuera de los entornos urbanos más grandes, ¿no? Y que tiene muchísima penetración dentro de las áreas rurales, o quizás sea el medio que más penetración tiene y más digamos, más asentamiento histórico. Además, ustedes todos pues ya les habrán contado sobre la historia de Radio Sutatensa, en fin, de las radios comunitarias y la importancia que tienen las radios locales también en el desarrollo de los contenidos de este país. Y otros estudios como el desarrollado por IVOPE y Kantar Media, que se basa en las mediciones de dispositivos electrónicos o people meters instalados en hogares también de las grandes zonas urbanas y que estaría orientado pues al sector de la televisión específicamente. Bueno, esto de nuevo tiene también sus inconvenientes a la hora de construir audiencias reales sobre el sector televisivo, pero está orientado precisamente por una serie de características que pretende conocer cuáles son las tendencias en el consumo de televisión en las grandes ciudades del país, ¿no? Bueno, tendríamos muchos más digamos, más métodos, más herramientas, como el que se orienta en Comscore para el estudio del consumo en contenidos en Internet, pues a través de número de visionados únicos, de videos o de diferentes páginas web, etcétera. Digamos que cada sector, digamos, establece una serie de herramientas primordiales o prioritarias en la medida que se adapta mejor a sus propios intereses, sobre todo y en la medida en que estos estudios de audiencia son sobre todo orientados para no tanto el sector de la sociedad civil o de los consumidores, sino el sector de la inversión publicitaria, ¿no? Entonces, en cada uno de los sectores, digamos que ese sector de inversión publicitaria está orientado por una serie de características a las cuales pues, se asocia, digamos, este tipo de, o cada uno de las diferenciaciones en los tipos de estudios de audiencias, ¿no? Para entrar un poquito más en detalle, como decíamos, pues el estudio general de medios que ustedes pueden encontrar en esta dirección web, acimcolombia.com, es un estudio poblacional, como decíamos, que busca una representación adecuada del universo objetivo, que en este caso pues serían las poblaciones de las grandes ciudades de Colombia, y pues busca la representación de lectores, oyentes o espectadores en el universo, en el gran universo de consumidores de contenidos de medios de comunicación en Colombia, ¿no? Dentro de la web de
Así en Colombia podemos encontrar, entre otras cosas, cuál es la ficha técnica de el Estudio General de Medios, en este caso del último gran estudio que se ofrece de manera abierta, que es el del segundo semestre de 2019, a las cuales, como podemos ver, pues existe una serie de empresas asociadas que en la mayoría pues, son grupos mediáticos o medios de comunicación, los cuales son precisamente los grandes beneficiarios de este estudio, ¿no? Porque a partir de los resultados de este estudio pues pueden, digamos, competir de manera más o menos real o con mayores beneficios dentro de la división del mercado publicitario, ¿no? Entonces, como vemos, un tamaño de muestra de unos 12.000 encuestas para un universo específico de unos 19 millones de individuos, con una población objetivo constituida entre hombres y mujeres de 12 a, 16, a 69 años, habitantes de extractos entre el 1 y 6 y residentes en las 15 principales ciudades del país, ¿sí? Incluidas áreas metropolitanas. Bueno, esta muestra, más o menos construida tal y como vemos acá, ¿sí? Con unas 12.000 encuestas repartidas entre esas 15 ciudades, obviamente de manera representativa. Bogotá tiene más, después seguido Barranquilla, Cartagena, Medellín, también Cali, ¿sí? Digamos que específicamente diseñado a partir de las poblaciones más grandes, ¿no? Dentro de Acin Colombia, de la página web, y esto ya más de forma recursiva para que ustedes conozcan y puedan tener acceso, tienen esta zona, sobre todo de boletines, en la cuales ustedes pueden consultar de manera específica los resultados de los rankings de los diferentes sectores, sea prensa, sea televisión o revistas, radio, ¿sí? De los sectores que son medidos en las diferentes ciudades del país. Como verán, están liberados hasta el EGM, digamos, la segunda oleada de 2016. Eh, pero digamos que esto nos sirve para una serie de ejercicios que podemos nosotros desarrollar y construir tendencias para después ver si efectivamente con los conocimientos adquiridos y las habilidades específicas, las destrezas específicas que hemos adquirido en el curso, pues somos capaces de construir las tendencias que se vienen desarrollando hoy en día, ¿no? El último de los EGMs desarrollado, que es el de la segunda oleada del 2019, como estábamos diciendo, ya tiene una serie de características renovadas, en este caso precisamente orientados a construir una medición mucho más real precisamente a partir de el tipo de consumo, como hemos dicho, y la transformación en el tipo de consumo y en los sectores diferenciales eh, posterior a los procesos de digitalización. Como hemos dicho, pues la penetración del consumo en Internet diario, que es del 84%, sigue mostrando un crecimiento alto, con un 26%, imagínense, en los últimos 5 años, ¿sí? Eh, y digamos que una serie de características muy interesantes, y es que, por ejemplo, los lectores de prensa pues consumen la mitad de ellos el medio de manera digital a partir de la cuarentena. Imagínense el aumento de este tipo de consumos, 38% de ellos a través de un dispositivo móvil, ¿sí? O digamos la diferencial de tipo socioeconómica también, que es digamos bastante importante en este tipo de consumo, sobre todo en el sector de la prensa escrita. Bueno, como hemos dicho, existen estudios continuos de audiencias radiofónicas, como el ECAR, en el que pues, nos muestran específicamente, por ejemplo, para el segundo semestre del 2019, como en Bogotá, la distribución pues, está dirigida entre Olímpica Estéreo, que sería la más escuchada, seguida de Caracol, Oxígeno, La Mega, Radio 1, La Calle, W, Radioactiva, Candela y El Sol. De estas, pues tendríamos la mayoría de ellas radios musicales o radiofórmulas, con dos, específicamente Caracol y W, como las dos grandes cadenas generalistas de radiofónicas en el caso de Bogotá. Si nos vamos a otras grandes ciudades como Medellín, pues tendríamos Radio Tiempo, por ejemplo, o la W. O en el caso de Cali, pues tendríamos también a Radio Tiempo
digamos que bien clasificada, ¿no? A nivel de consumo, de construcción de audiencias. Bueno, este tipo de, digamos, de estudios que, como decíamos, pues ya no se generan encuestas cara a cara, sino a través de encuestas telefónicas, también están dirigidas a un sector mucho más diferenciado, como es el sector de la radio, que construye consumos no tan concentrados como el de los sectores prensa o sectores de la televisión, pero precisamente por ello genera unas especificidades muy concretas, ¿no? El hecho de ser solo orientado a las grandes ciudades, pues también nos genera ciertos ruidos o ciertos errores de lectura en este tipo de estudios de audiencia que serían muy interesantes de profundizar, ¿no? Ustedes pueden encontrar, como digo, los resultados de este ECAR, ¿no? En el caso de Cantar y Bope, Cantar Media e Ibope, que son dos empresas de análisis y construcción de estudios y muestreos, podemos encontrar precisamente los estudios desarrollados sobre audiencia televisiva, ¿sí? Entonces, acá en Ibope podemos ver cómo se construyen, y en este caso a partir de no encuestas telefónicas, perdón, no encuestas cara a cara, sino de un muestreo de people meters, de medidores y digamos que instalados, ¿sí? En una serie de hogares seleccionados precisamente por un muestreo específico en las grandes ciudades de Colombia. Bueno, Cantaribope también tiene, digamos, ustedes acceso a estudios, no los más recientes, pero sí estudios liberados que se han desarrollado pues ya durante varias décadas. Y el caso de Comscore, que sería la empresa seleccionada para la medición de consumo en Internet en Colombia. Ustedes pueden ver acá en la presentación, por ejemplo, de cómo se construyen los paneles móviles para, digamos, construir esas mediciones de audiencias sin duplicación, de comportamiento pues, de audiencias web móvil, de aplicaciones, de videos, en fin, una serie de fórmulas también orientadas al estudio de audiencias y consumos en Internet. Obviamente orientadas por otra serie de características. Aquí ya no importa tanto el lugar geográfico, ¿sí? Porque es mucho más fácil acceder a los datos de cualquier persona, con lo cual digamos que generamos otra serie de problemáticas y otra serie de soluciones específicas. Y el caso de la empresa Catbox, que estaría orientada al estudio de audiencias en salas de cine, que trabaja precisamente con el estudio de análisis de la venta de entradas en salas de cine del país, ¿no? Esos serían como los principales estudios de análisis de audiencias, aunque tendríamos pues estudios específicos de Asomedios, que es la Asociación de Medios Privados de Colombia, más orientados específicamente pues a cuestiones de inversión publicitaria neta, como el que hacen ellos trimestralmente, eh, o estudios pues digamos de terceros, como el que hacen pues FECOLPER, Reporteros Sin Fronteras, de propiedad de medios en Colombia, un monitoreo de propiedad de medios, ¿sí? Que también tendrían ustedes acceso, o el caso de, pues, digamos que fundaciones orientadas más específicamente al análisis del funcionamiento de los medios, como la FLIP, por ejemplo, eh, Colombia, para que ustedes también tengan acceso, ¿no? La Fundación para la Libertad de Prensa. Entonces, digamos que estas son una serie de recursos a los que ustedes pueden acceder de manera inmediata a través de Internet para tener, digamos que, unas buenas bases de datos sobre el comportamiento de las audiencias en Colombia a partir de todas las reflexiones que nosotros hemos generado, ¿no? Bueno, tendríamos también, por ejemplo, para que ya de última forma la Fundación Carisma, que se dedica más al monitoreo del funcionamiento en general de el Internet
en Colombia y sobre todo del uso de los datos, ¿no? En Colombia por parte no solo de las empresas privadas, sino también por parte del Estado y no solo el buen uso, sino el mal uso también. Bueno, aquí ustedes podrían tener acceso a las publicaciones y los laboratorios, que es lo más interesante, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con toda esta serie de datos? Bueno, ustedes pueden, una vez tengan recopilados todos los datos, pueden construir, pues podrían construir análisis de tipo de concentración, de inversión publicitaria o de concentración de audiencias, digamos, analizar de una manera más cualitativa cómo se comportan los diferentes sectores de medios de comunicación dentro del país a partir de estas reflexiones y procesos de digitalización que hemos hablado. También podrían tener acceso a, digamos que más allá de la construcción de las propias audiencias, a el comportamiento de los propios contenidos, ¿no? Y cómo hacerlo de manera sencilla, pues tendríamos dos herramientas que se me ocurren que podrían ser interesantes para sus trabajos, ¿no? Una sería esta, el Media Cloud, que es una herramienta desarrollada por la Universidad de Cambridge con una serie de socios, ¿no? Digamos que ustedes si entran en el portal de mediacloud.org tendrían tres herramientas, el Explorer, el Topic Mapper y el Source Manager. Quedémonos con el primero, con el Explorer. ¿Sí? Nosotros entramos en esta primera. Tienen que construir un perfil, tienen que registrarse, en todo caso es un registro gratuito que les cuesta muy pocos minutos hacer. Yo pues ya tengo mi perfil abierto. Entonces, ¿para qué nos sirve el Media Cloud? Podemos explorar el comportamiento y el consumo de los contenidos específicos que nosotros pues queramos monitorear en los diferentes sectores. Y podemos compararlo, lo bueno de esta herramienta es que está construida en un gran número de países del mundo, entonces podríamos comparar ese comportamiento entre diferentes realidades sociales, ¿no? Por ejemplo, podríamos buscar las publicaciones sobre el COVID-19 que se han dado. Mira, ahí nos genera un error, quizá por lo de el guión coronavirus. Vamos a buscar. Ustedes pueden buscar, o parece que está caído un poquito el servidor, tiene algún tipo de problema. Bueno, ustedes pueden buscar en el explorador eh, los contenidos, a ver si funcionará, ¿no? Tenemos un problema ahora precisamente con el servidor del Media Cloud. Bueno, podrían buscar el contenido que ustedes decidieran y construir las colecciones de herramientas que más les pudieran interesar, ¿no? Entonces pueden seleccionar dentro de el propio explorador, una vez entran en la herramienta, sobre qué colecciones, bueno, primero sobre qué topics, sobre qué temas quieren buscar la información que se publica y cuál ha sido el número de publicaciones sobre esa información, cuáles son digamos, los paquetes de medios de comunicación sobre los cuales quieren trabajar y en el caso específico de Colombia podrían elegir pues existen colecciones de medios sobre medios nacionales colombianos, pero también medios locales de los diferentes departamentos o regionales y podrían también seleccionar pues, la ventana de tiempo sobre la cual querrían trabajar sobre ese contenido específico. Entonces esto nos sirve mucho para conocer o para poder cruzar datos de audiencia con el comportamiento de los medios a la hora de seleccionar el tipo de contenidos, ¿sí? Y los contenidos específicos que pueden funcionar de manera mejor, ¿no? Entonces podemos cruzar los datos de un tema que sea muy recurrente durante un tiempo y cómo se han comportado las audiencias durante ese tiempo, estableciendo pues con esas bases de datos que hemos estado hablando, que tenemos abiertas pues por ejemplo en el Estudio General de Medios hasta 2016, cómo se comportan esos medios mezclándolos con los temas que resaltan más en los medios de comunicación. Esa sería una de las herramientas, ¿no? Otra de las herramientas que está más orientada no tanto al desarrollo de análisis de comportamiento de audiencias, sino también de los propios contenidos de los medios de comunicación, y esto es más centrado en un análisis de
digamos, de corte de procesamiento de lenguaje natural, es el Voyant Tools, que es una herramienta también muy simple, que funciona, como digo, pues para procesos de procesamiento natural del lenguaje sobre textos de cuerpo plano. Es decir, nosotros podemos pegar aquí una serie de textos, pueden ser un cuerpo de noticias que queramos analizar para encontrar pues, cuáles son las orientaciones de un discurso específico de unos medios de comunicación que tienen más o menos éxito a nivel de audiencias o que han construido, digamos, un éxito reciente. Y explorar, por ejemplo, en qué medida puede ser interesante un estilo específico en la redacción de sus noticias o de sus contenidos. Bueno, esto funciona sobre todo para medios de comunicación de corte escrito, pero podríamos transcribir también pues, los contenidos como tal. Podríamos hacerlo de dos maneras distintas. Transcribirlo de una manera directa sobre el cuadro de texto, lo cual nos llevaría un poco de tiempo, o tenerlo ya nosotros construido o seleccionado en archivos de texto plano, como hemos dicho, o sea, archivos con extensión txt, .txt, ¿sí? Entonces nosotros cargaríamos los contenidos directamente. Yo lo tengo aquí, por ejemplo, tengo aquí el ejemplo de los discursos políticos de investidura de los últimos presidentes en Colombia. Entonces yo aquí tengo una carpetica que se llama discursos políticos y tengo, como digo, los discursos de posesión pues, de los 5 últimos presidentes, en el caso pues las dos legislaturas de Uribe, las dos de Santos y el de Duque. Lo abriría y directamente aquí me carga digamos el contenido, ¿no? Y aquí me hace pues una nube de palabras con las palabras que más aparecen en los discursos que yo he cargado, no en los textos que yo he cargado, y una serie de herramientas que tendríamos aquí, un lector, un lector de términos Berry, que también nos habla de construcción pues, de enlaces, ¿no? Con qué palabra está enlazada cada una de ellas. ¿Sí? De manera más o menos directa, aquí me dice el número de veces que el término está asociado al otro término. Bueno, yo aquí puedo, lo primero que debo hacer es construir, digamos, una lista de parada, es decir, palabras que no me interesa analizar, porque son adverbios, porque son pronombres, porque son una serie de cosas que no me interesa a mí tanto como para, eh, digamos, construir el tipo de relaciones y de redes, ¿no? Entonces, aquí en palabras excluidas tendría que editar lista, bueno, perdón, tendríamos, aquí ponemos el cursor y nos aparecen una serie de opciones. Entramos en esta, que dice definir opciones para esta herramienta, y editaríamos la serie de palabras excluidas que ya viene predeterminada, ¿no? Entonces tenemos que añadir las que no nos interesan, en este caso todas estas que estamos viendo. Cada palabra le damos un intro, ¿no? Un espacio con intro. Será le quiero nuestros esa ni ese eso mis construir. Bueno, vamos a nuestras. Vamos a salvar, ¿sí? Y confirmamos y ya se reconfigurará tanto la nube de palabras como la asociación, ¿no? Entonces ahora ya va quedando más, vamos a hacer otra más para que quede más riguroso. Vamos a quitarle otras poquitas que no nos interesan de las que han ido apareciendo y una vez nosotros veamos ya que los términos son relevantes, ya dejamos de excluir palabras, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más cosas son? No nos interesa, por ejemplo, gran... Ay. Bueno, vamos a dejarlo yo creo por aquí.
Entonces, digamos que esto es interesante para ver cómo se construyen de una manera muy simple los discursos en los contenidos. Bueno, como vemos, pues obviamente en los discursos presidenciales, por ejemplo, el gran contenido o la palabra más repetida de todas sería Colombia, ¿no? Nuestra, que tendríamos que excluirla hoy, pero bueno, digamos que eso nos da ciertos también ciertas capacidades explicativas, ¿no? País, colombianos, gobierno, etcétera. Colombia, por ejemplo, viene asociada a una serie de términos, como hemos dicho, pues nuestra, tal. Aquí tenemos dos maneras de verlo, a través de los términos Berry o a través de los enlaces que nos hace, por ejemplo, pues estas redes, ¿no? Por ejemplo, Colombia con gracias, país, todos, paz, equidad, etcétera. Bueno, esto lo podemos hacer de dos maneras, que es de manera unitaria o también de manera diferencial con cada uno de los discursos. Por ejemplo, no es lo mismo que nos dirá, por ejemplo, Uribe en el año 2002, ¿sí? Cuyos términos más repetidos son seguridad, paz, democracia, libertades, ¿qué dice por acá? Congreso, ¿sí? Patria. Imagínense, por ejemplo, el peso de la palabra seguridad con el discurso de Santos, el segundo discurso de Santos, por ejemplo. ¿Cómo se reconfigura? ¿Sí? Gobierno, Colombia, paz, colombianos, prosperidad, justicia. Ven que hay una diferencia, ¿no? En este punto. Bueno, eh, esto, piénsenlo para discursos mediáticos, por ejemplo, aunque podrían ser también discursos presidenciales, podrían ser intervenciones políticas y cómo eso se comporta a nivel de construcción de las propias audiencias. Bueno, tenemos una serie de herramientas que podríamos ir mezclando en todo caso. Eh, y para tener como análisis más ricos, pues a partir sobre todo de las reflexiones que nosotros hemos podido ir haciendo. Bueno, yo creo que en todo caso lo dejamos por aquí. Díganme si les va interesando más o menos pues todas estas herramientas, reflexionemos sobre la construcción de las audiencias, tal y como hemos dicho en esos ejercicios de los diferentes sectores y cómo cada uno construye a partir de unas características específicas, ¿no? Y en ese sentido, pensemos cómo aplicar este tipo de conocimientos también para el interés de un trabajo propio, ¿no? Que no tiene tanto que ver con la construcción de elementos cuantitativos, para los cuales pues, no tenemos tiempo o recursos ahora mismo en el momento en el que estamos además, ¿no? Ni experticia, pero sí podemos pensar cuáles serían los grandes vacíos dentro de la construcción de las audiencias eh, sobre los que nosotros podríamos específicamente implementar conocimiento, implementar información relevante que no esté dentro de estos estudios de audiencias. Y a partir de ahí pensemos en la aplicabilidad de los contenidos del curso que hemos desarrollado, ¿no? Bueno, díganme en todo caso, como digo, trasteen, cacharreen, como dicen acá, con las herramientas que hemos trabajado. Espero que en Media Cloud, pues para entonces ya esté en pleno rendimiento y si, digamos, es muy sencillo de utilizar, pero si tienen alguna duda de utilización, pues podemos hacer un vídeo específico de nuevo sobre el Media Cloud para, para otro de los días, aunque sea fuera de las semanas del curso, no hay problema. En todo caso, pues estábamos pensando sobre esa forma de construir ese trabajo, ¿no? Y ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, yo estoy muy pendiente, horario de clase, también fuera de los horarios de clase, a través de Teams y a través del correo, saben que pueden contactarme de hecho, muchas maneras. Cuídense mucho, pásenlo lo mejor posible, que ya cada vez queda menos de esta maldita cuarentena y tengan muy buena semana. Nos vemos el martes que viene en nuestra última sesión de recopilación de todos los contenidos del curso.